Anteriormente, Caravan creyó que escapar era la única opción. Mai le reveló que aunque la historia del desnudo era inmensamente poderosa, también era frágil. Aún así, el soberano de la grieta concedió a Yehuan un último movimiento. Consciente de que no podía ganar, Yehuan decidió luchar. Manifestó por completo su santuario y usó los recuerdos más importantes de su vida como fuente de poder. La batalla expuso torres antiguas y el auténtico poder del soberano. En medio del colapso, Andersen usó su poder como heredera del dios desnudo, y eligiendo creer en Yehuan se sacrificó para salvarlo. Gravemente herido, escapó junto a Runart y Caravan hacia el Gran Bosque, una zona prohibida del abismo. Allí salieron a la luz verdades ocultas sobre los 7 tronos, los dioses antiguos y el verdadero origen del sistema. Finalmente fueron rodeados por los seguidores del llamado Dios Loco. Yehuan declaró que no creía en dioses y se despojó de sus ropas. Este acto fue suficiente para ser reconocido como alguien afín a Gestalt. Mientras tanto, en Caspian, Qasim mantenía el orden en la grieta. Sin embargo, Siolja lo confrontó abiertamente. El motivo era el soberano. Ella confesó que había intentado evaluar el mundo de Yehuan, pero no pudo ver nada. Para ella, él representaba una anomalía, una alternativa. Por eso comenzó a cuestionar el proyecto de despertar mejorado y el rumbo moral de la grieta, preguntándose en qué se diferenciaban realmente de los cultivadores a los que decían odiar. Siolja tomó su decisión. Si existía otra posibilidad, ella elegiría creer en Yehuan. Yehuan terminó en una tribu de aguas termales obsesionada con el acto de desnudarse, con la muda de piel y con una palabra que repetían sin cesar: Uroboros. Allí fue sometido a pruebas físicas y mentales que recordaban a las 8 puertas del infierno. Poco a poco comprendió que la ropa no era literal. La ropa era el ego, el sistema, las máscaras impuestas por el mundo. Desnudarse significaba desprenderse de todo eso. Tras innumerables experiencias al borde de la muerte, Yehuan despertó al Uroboros. Una verdad circular, imposible de explicar con lógica. Vida y contradicción, fin y comienzo. Con ese despertar su poder de mundo se disparó. Superó al gran guerrero Ramajad y demostró un crecimiento. Entonces llegó la verdad. La tribu no era Gestalt, pero tampoco dejaba de serlo. No eran seguidores de dioses. Ellos son la ropa que el antiguo dios Gestalt dejó atrás. El mundo después del fin. Parte 15. Runart entiende al fin que todos los guerreros no son más que ropas descartadas por Gestalt. Pregunta si eso significa que las ropas son algo que uno se pone y se quita. La respuesta es que no es un concepto tan simple. Le dice que las ropas definen la existencia misma, que los seres se visten para distinguirse del mundo. Runart no entiende nada. ¿De qué están hablando de repente? ¿Qué significa siquiera eso? ¿Qué relación tienen unas simples ropas con definir la existencia? Caravan interviene. Admite que él tampoco lo comprende del todo, hasta que algo se le ocurre. Le hace una pregunta directa a Runart. ¿Cómo se ve para él ahora mismo? Runart responde que como un pervertido desnudo. Caravan asiente. Luego le hace otra pregunta. ¿Qué es lo que sostiene en su mano? Runart observa un guante para fregar. Caravan señala el objeto y dice que estrictamente hablando, ese guante también es un tipo de ropa. Ahora que se lo ha puesto, ¿cómo lo ve? Runart responde que como un fregador de baños desnudo. Caravan sonríe. Exactamente eso es. Si vistes guantes para fregar, te ves como un fregador. Eso es lo que quiere decir la tribu eterna. Runart empieza a ordenar las ideas. Entonces, alguien que viste guantes se ve como un fregador, y alguien que viste harapos se ve como un mendigo. En otras palabras, dependiendo de lo que vistas, el alma es percibida como una existencia completamente distinta. Pero un príncipe puede vestir harapos, y un mendigo puede vestir un traje elegante. De la misma forma, uno puede ser un pervertido desnudo, o un pervertido usando solo guantes para fregar. Pero sin importar la ropa, la esencia sigue siendo la misma. Entonces Runart hace otra pregunta. Si las ropas definen la existencia, ¿qué pasa con quienes están desnudos ahora mismo? ¿No son ninguna existencia en absoluto? Yehuan lo corrige. Eso no es lo que quiere decir. Ellos no están desnudos. Todas las existencias visten ropas. Runart lo interrumpe. Pide que espere. Cree haberlo entendido. Las ropas son existencia. La existencia es él. Y él es... El chico se vuelve a frustrar. ¿Qué es la ropa? Caravan es honesto y dice que tampoco lo sabe. Así que miran a Rajamad y le cuestionan qué son exactamente las ropas. Es una historia muy antigua. Hubo un tiempo en que el concepto de yo y tú no existía. No había conflicto. No había competencia. Todos los dioses y todas las almas vivían desnudos dentro de una sola cosmovisión. Eso era el principio. Un día el concepto de las ropas apareció en el mundo. Nadie sabe quién las creó, ni quién fue el primero en vestirlas. Pero las ropas llegaron al mundo, y el mundo las llamó ropas. Y así, junto con ellas, nacieron todas las existencias. Runart sigue sin entender. Pregunta, ¿qué se supone que significa existencia en este contexto?
Existencia significa aquello que puede responder a la pregunta ¿quién soy yo? Crear ropas, vestir ropas. Eso significa distinguir el mundo de uno mismo. Al vestirte, divides el mundo y el yo, y en ese instante la existencia nace. A partir de entonces las existencias comienzan a expresar emociones, sin dudar. Dicen, creo en ti, confío en ti, te amo. Fe, confianza o amor, palabras que solo una existencia puede pronunciar. Según su propia voluntad, las existencias comienzan a creer, confiar o amar a ciertos dioses. Así nace la preferencia. Caravan lo entiende. Con la aparición de las ropas nace la subjetividad, y debido a esa subjetividad algunos dioses son escogidos y otros no. Así, los dioses se encuentran puestos a prueba. Los dioses elegidos por las almas obtienen mayor poder de mundo. Aquellos abandonados comienzan a desaparecer, hasta extinguirse. Para dioses que habían disfrutado de la eternidad, el miedo a la extinción era insoportable. Por eso algunos construyen sus propios mundos, declaran independencia. Más seguidores, más poder de mundo. Luchan desesperadamente para que más existencias crean en ellos. Y así el conflicto se vuelve inevitable. De esta forma comienza la Guerra Santa del Abismo. Una guerra que dura cientos de miles de años. Caravan comprende. El mundo se volvió así por las ropas. Runar siente miedo. ¿Fueron a la guerra solo para ser escogidos? No puedes culpar a los dioses. Ellos tomaron la única decisión posible para sobrevivir. Al final, cuando cada dios poseía su propio mundo, el concepto de diversidad nació, algo que nunca había existido antes. Caravan señala que eso también trajo más guerra. Las almas blandieron espadas unas contra otras solo porque sus creencias eran distintas. Eso es innegable. Desde el momento en que las ropas fueron creadas, el mundo cambió. Las existencias aprendieron a detestar, a odiar, a matar, todo por culpa de las ropas. Caravan pregunta entonces quién creó las ropas y por qué. ¿No está el mundo lleno de sufrimiento a causa de ellas? ¿Sufrimiento? Dime entonces, ¿qué es mejor? ¿Un mundo donde todos comparten la misma cosmovisión pero el yo desaparece? ¿O un mundo donde cada uno tiene su propia cosmovisión pero las existencias se matan entre sí para vivir? Jihuan responde, el mundo ideal sería uno donde todos tengan cosmovisiones diferentes, pero nadie mate al otro por eso. Caravan niega con la cabeza, dice que eso es imposible. La historia del abismo lo demuestra. Las diferencias siempre conducen al conflicto, por eso las guerras nunca terminan. Jihuan pregunta si no hubo dioses que intentaran detener la guerra. Por supuesto que los hubo. Hubo un dios que comprendió el verdadero significado de las ropas y las usó para obtener el poder de controlar al mundo. Hubo un dios que nació como humano y trascendió las limitaciones del nacimiento para ascender al trono divino. Y hubo un dios que se quitó todas las ropas y obtuvo el poder de los ideales al permanecer desnudo. Los tres dioses antiguos, seres que ascendieron al trono con almas humanas, por haber nacido a través del concepto de las ropas, eran más sensibles a ellas que cualquier otro dios. Usando las ropas podían obtener un poder muy superior, pero fueron separados por una misma pregunta. ¿Qué son las ropas? Deus respondió primero. Las ropas son fortalezas. Fue el primero en comprender que podían servir como protección absoluta. Coleccionó incontables ropas, las analizó y creó la ropa definitiva, una que nadie podía destruir. Catástrofe dio una respuesta distinta. Las ropas son contagiosas. Comprendió que las existencias influencian unas a otras. Creó ítems milagrosos que forzaban la expansión de sus seguidores. Y finalmente, hubo uno que dio la respuesta más extraña. La ropa es desnudarse. Era el dios desnudo. El dios antiguo que creó la línea de historia desnudo. Gestalt. Deus que forjó una armadura impenetrable. Catástrofe que infectó incontables almas. Gestalt que vagó libre sin ropa. Los tres dioses más poderosos. Un día los demás dioses le rogaron que detuvieran la guerra. Se reunieron en el lugar que hoy se conoce como el Gran Bosque. Discutieron una sola pregunta. ¿Cómo se puede terminar esta guerra? Cada uno dio una respuesta distinta. Deus dijo que todos debían vestir sus ropas. Catástrofe dijo que todos debían convertirse en sus seguidores. Gestalt dijo que todos debían despojarse de sus ropas. Nunca llegaron a un acuerdo. Cada uno siguió su propio ideal. Este es el comienzo de la guerra de los tres dioses antiguos, hace 210.000 años. A partir de este punto, Caravan dice que también conoce una parte de la historia, desde que Hermano Mayor aparece justo después del final de la guerra. No conoce todos los detalles, pero se dice que como consecuencia directa de la guerra de los tres dioses antiguos, los tres fueron aniquilados, y entonces Hermano Mayor se convierte en el maestro del abismo. Fuimos separados de Gestalt en ese momento. Más precisamente, debería decir que fuimos despojados de él. Runar, por más que le da vueltas al asunto, no logra entenderlo. ¿Qué es la ropa?
A Caravan le sorprende que siga atascado en eso, pero el chico siente que es increíblemente importante. Caravan señala que el gran guerrero ya lo explicó hace un momento. Sin embargo, cuanto más escucha a Runart, más se confunde. La ropa aparece, las guerras comienzan. Incluso ocurre la guerra de los 3 dioses antiguos, y ellos, los guerreros, son la ropa que cae de Gestalt en ese tiempo. Entonces vuelve a preguntar, ¿qué es exactamente la ropa? ¿No pueden decirlo de una forma más simple? Yehuan dice que definirla no tiene sentido. Puedes adornarlo con palabras como ego o personalidad, pero al final solo es una interpretación. No importa cómo intentes explicarlo, la ropa es la ropa. Runart recuerda lo que Caravan dijo antes, que el tipo de ropa que vestimos determina nuestra existencia, como cuando te pones guantes de fregar y te ves como alguien que limpia baños públicos. Runart sabe que no hablan solo de ropa material, eso lo entiende, pero aún así hay algo que no encaja. Por ejemplo, si Yehuan sostiene una espada, eso no significa automáticamente que sea un espadachín. Podría usarla para cocinar o para robar a alguien. Entonces, Runart plantea la pregunta. En ese caso, Yehuan es un espadachín, un chef o un bandido. Si la ropa realmente decide la existencia, ¿cómo se explica algo así? Ese es un Ouroboros interesante. Tienes razón, ¿cómo podría una simple ropa determinar la existencia? Pero aún así, la ropa sí determina la existencia. Runart siente que otra vez están jugando con palabras. Eres un niño desnudo, pero al mismo tiempo eres seguidor de Yehuan. También eres amigo del prisionero Caravan. Y además eres un gran Ouroboros de la tribu eterna. Y tú eres... Runart se queda inmóvil. Entonces lo entiende. La razón por la que un príncipe sigue siendo un príncipe aunque vista como un mendigo. La razón por la que Yehuan al sostener una espada puede ser espadachín, chef o bandido. No vestimos un solo conjunto de ropas. Somos existencias formadas por incontables ropas. Ouroboros. Las ropas no son lo mismo que el ego o la personalidad, pero aún así son un elemento central de lo que somos. Runart pregunta entonces qué significa ser ropas de Gestalt. Yehuan responde en su lugar, es algo literal. Ellos son la forma infinitamente fragmentada de un solo Gestalt. Yehuan mira a Rahamad y pregunta por qué Gestalt se despojó de ellos, y luego desapareció. ¿Tiene relación con el ítem de Gestalt? Siempre superas las expectativas. Así es. La razón por la que terminamos así es por el ojo de Gestalt. Caravan explica que debido a los 3 tesoros sagrados su enlace fue cortado, y que lo único capaz de oponerse a un tesoro sagrado es otro tesoro sagrado. Por eso Andersen los envió aquí, por el último ítem de los tesoros sagrados, el ojo de Gestalt. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué crees que significa desprenderse? Yehuan responde que literalmente es quitarse la ropa. También puede entenderse como dividir la existencia. Entonces dime, ¿por qué llevamos a cabo el desprendimiento? Yehuan reflexiona. Dice que quizás sea para aumentar el poder de mundo. Todavía no lo entiendes. Si las ropas son parte de la existencia, desprenderse no aumenta el poder de mundo, lo reduce. Dividir la existencia no puede aumentar el poder de mundo. Yehuan no lo acepta. Dice que eso no tiene sentido. Él se desprende y puede sentir claramente cómo su poder de mundo aumenta. ¿Cómo explica eso? Desprenderse no aumenta el poder de mundo. Yehuan señala que eso ya lo dijo. Quiere que se lo explique de forma más sencilla. Solo hay 2 maneras de aumentar el poder de mundo en el abismo. O matas a otros dioses y robas su poder, o consigues seguidores que depositen su fe en ti. No hay excepciones. Yehuan pregunta entonces qué es el poder que obtiene mediante el desprendimiento. ¿Rahamad no se volvió más fuerte de esa manera? ¿Acaso obtuvo seguidores? Ya sabes la respuesta. Yehuan no la ve. Entonces la tribu comienza a cantar. Un dios desnudo y solitario, sin amigos, sin seguidores. A Caravan le parece extraño. ¿Ni un solo seguidor? Incluso sin seguidores la fe puede existir. Todos los dioses reciben fe de otros para aumentar su poder de mundo. La fe siempre proviene de otros. Entonces, ¿qué son otros? Es simple, una existencia que no soy yo. Gestalt. Un dios que no roba poder. Un dios que no impone su mundo. Entonces, ¿cómo puede volverse más fuerte? Sin lastimar a nadie. Sin quitarle nada a nadie. Se desvistió. Y se desvistió otra vez. Hasta desprenderse de incontables existencias. Esas existencias se convirtieron en otros. Y al hacerlo, sus propias ropas comenzaron a creer en él. Tanto Caravan como Runart piensan que es absurdo. ¿Cómo puede ser eso posible? Yehuan lo entiende. La tribu eterna, no, Gestalt, a través del desprendimiento se separó de sí mismo y se convirtió en sus propios seguidores. Ouroboros. Estoy aburrido, muy aburrido. Qué sensación tan extraña. ¿Será por el vínculo con ese sujeto? Maldito humano arrogante. Hace tiempo que mi enlace con él se cortó.
Tal vez debí enseñarle un poco más antes de enviarlo. ¿Ah? Esta presión. Uno de los recién llegados dice que los rumores eran ciertos. El Palacio de Resurrección ha sido relocalizado. No es sorprendente que nadie haya regresado vivo. Pero basta de sentimentalismos inútiles. El maestro de este palacio los está esperando. Después de mucho tiempo, saluda nuevamente a Catástrofe. No desperdiciará palabras. Le ordena que se haga a un lado. Monarca supremo de la primera región. Monarca del bosque, Lioness. Monarca supremo de la segunda región. Monarca de la destrucción, Siegfried. Monarca supremo de la novena región. Monarca de la oscuridad, Jerome. Bueno, parece que no podré cumplir la promesa que le hice. Runar se pregunta si envolver tu propia existencia con tus propios seguidores es siquiera algo posible. Caravan responde que al menos en teoría sí lo es, y que además es un método verdaderamente ingenioso. Aumentar el poder de mundo sin robarle nada a nadie. Entonces algo se le ocurre a Runard. Si Yehuan continúa quitándose las ropas igual que el gran guerrero, ¿no terminará separándose a sí mismo en innumerables fragmentos como ellos? Caravan cree que eso sería una catástrofe absoluta. No se preocupen, aunque te desprendas, tu alma en sí misma no se separa. El único momento en que las almas se fragmentan, como ocurrió con nosotros, es cuando te has quitado tantas ropas que ya no queda nada que pueda llamarse el cuerpo principal. Runard asiente, entonces hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas ropas se quitó Gestalt? Es difícil responder con un número. La cantidad de ropas normalmente aumenta con el paso del tiempo y con la acumulación de experiencias. Pero Gestalt se quitó muchas más ropas de las que correspondían al tiempo que vivió. La velocidad de su desprendimiento superó incluso el flujo del tiempo. Yehuan interviene. Pregunta por qué Gestalt necesitó desprenderse de tantas ropas. Eso también fue consecuencia de la guerra de los tres dioses antiguos. Durante esa guerra, Gestalt perdió la mayoría de sus ropas. Originalmente, nuestra tribu tenía muchos más seguidores de los que tiene ahora, una cantidad que hoy parecería inimaginable. Runard se pregunta entonces qué tan poderosos habrán sido los otros dos dioses antiguos. Caravan por su parte comenta algo que lo desconcierta. Le parece increíble que Gestalt se enfrentara él solo a la fuerza combinada de Deus y Catástrofe. Regemat se queda en silencio por un instante, confundido. La guerra de los tres dioses antiguos no fue una guerra entre los tres dioses antiguos, con que esa falsa historia todavía sigue circulando. Incluso hace 900 años, esa pesadilla tuvo el mismo malentendido. Yehuan pregunta si al decir pesadilla se refiere a Mular Carmelt. Así es, pudo sentir en ti las ropas que él vistió. Se refiere al registro del abismo. Yehuan pregunta entonces por qué Mular Carmelt llegó hasta aquí. Si vestías las ropas de la pesadilla, deberías haber heredado también sus memorias. Yehuan cuenta que esas memorias estaban incompletas. Aún así, fue el primer forastero en alcanzar el final del purgatorio, y allí obtuvo el ojo de Gestalt. A Runard le sorprende. Esa pesadilla se llevó el ojo de Gestalt. ¿Acaso ustedes también vinieron buscando el ojo de Gestalt? Yehuan lo confirma. Ya veo, entonces no necesitas desesperarte. Yehuan no entiende a qué se refiere. Tú ya tienes el ojo de Gestalt. Simplemente, aún no te habías dado cuenta. Cualquiera que haya despertado al Uroboros ya puede usar el ojo de Gestalt. De pronto, un poder de mundo se libera violentamente. Caravan siente cómo la presión lo aplasta. Ese es el ojo de Gestalt. Esto no se parece en nada a lo que sentí antes. El poder de mundo aumenta de forma abrupta y descontrolada. Yehuan se gira y ve a sus compañeros sufrir. Despliegue de santuario. El mundo después del fin. Caravan suspira aliviado al ver que han sobrevivido. Runard le grita a Yehuan que lo salve. Mientras tanto, Yehuan le pregunta a Rahamad qué está ocurriendo ahora mismo. En efecto, tu poder de mundo se ha fortalecido, pero nada ha cambiado, porque en realidad nada cambió. A Yehuan le molesta que esté otra vez con ese juego de palabras. La razón es simple. Tú ya tenías el ojo de Gestalt, solo que no sabías cómo usarlo. Ahora deberías ser capaz de verlo. Solo el ojo puede ver al ojo. Arráncalo. Ahora, tú también puedes ver. Caravan y Runard observan a Yehuan inquietos. El avatar de Igni se acerca y lo toca, preguntándole si se encuentra bien. Yehuan lo observa, con el nuevo ojo. El poder de mundo que está liberando es abrumador. El poder de mundo está aumentando. Es como si... Entonces unas voces familiares resuenan en la mente de Yehuan. Finalmente estás desprendiéndote de tus ropas por tu propia voluntad. Y ahora lo haces con libertad y sin límites. Felicidades. Finalmente has despertado. ¿A qué estás mirando tan fijamente? ¿Acaso no somos caras conocidas? Yehuan lo reconoce. Son todos ellos.
sus otros yo. Uno de ellos comenta con fastidio que quitarse las ropas está bien, pero que al menos le avise la próxima vez. Todos confían en su otro yo. Así que este es el poder del ojo de Gestalt. Sí, esos ojos son los únicos capaces de ver todas las ropas del mundo. El ojo que destruye todas las reglas y todas las ilusiones. Ese es el ojo de Gestalt. Estoy seguro de que todavía tienes muchas preguntas, pero no te diré nada más. Ahora, debes encontrar las respuestas por tu cuenta. Caravan entiende que al final obtuvieron uno de los 3 tesoros sagrados. Erunar comprende algo más. El ojo de Gestalt no es un arma tangible. Caravan celebra. Finalmente puede restaurar su enlace con su dios. Se despide de este miserable baño al aire libre. Le dice al asesino de dioses que se dé prisa, pero no recibe respuesta. Él cierra los ojos y se sumerge en silencio. Dentro de ese silencio ondulante, una historia borrosa comienza a escucharse. La historia de una existencia antigua. El relato de una pesadilla que escaló el árbol de la ilusión para evitar que su fruto se dispersara. Una historia marcada por la desesperación y la tristeza, impregnada de una esperanza que nunca llegó a cumplirse. Yuan comienza a adentrarse lentamente en esa historia, durante mucho tiempo, un tiempo muy largo. Se informa que esos son todos los reclutas reunidos durante los últimos 6 meses, 12 en total. El número es menor de lo esperado. Aún así, no deja de ser significativo. 12 personas lograron alcanzar el tercer despertar. Por debajo de ese nivel hay más reclutas, pero ninguno digno de la misma atención. Mylar nota de inmediato que Imai no parece cómodo con la situación. Por eso decide que le hable con naturalidad. Nunca le han importado demasiado ese tipo de formalidades. Imai se queja. Esta tarea debería haber recaído en Seolja desde el principio. Mylar no insiste en el tema y va directo a lo que le interesa. Quiere saber si entre esos reclutas hay alguien que realmente valga la pena. Imai responde que sí, aunque solo unos pocos destacan de verdad. En especial una chica que aparece en la primera página del informe. Ella es despiadada. Durante la simulación de la gran desaparición, sobrevivió hasta el final en 518 de 520 intentos. Lo normal es que la mayoría de los reclutas se quiebren en los primeros 30 intentos, rogando ser retirados, pero ella no. Después de apenas 2 simulaciones se adaptó por completo. A partir de ahí actuó como una máquina sin emociones, masacrando incluso a sus propios camaradas si era necesario. Con la guía adecuada, no hay duda de que se convertirá en una guerrera extraordinaria. Mylar pasa la página y pregunta por otro nombre. Imai explica que esa recluta desafió la simulación casi 2000 veces, y falló en cada una de ellas. Nunca logró completarla. Aún así, Miriel decidió aprobarlo. Cuando Imai preguntó por qué, la respuesta fue simple. Alcanzó el tercer despertar. Más tarde, Imai se dirige a una sala de reuniones. Antes de entrar, escucha una discusión acalorada al otro lado de la puerta. Alguien cuestiona por qué los han hecho venir hasta allí, y la respuesta es que se trata de una negociación. Cuando Imai abre la puerta, entiende de inmediato la razón del alboroto. Junhwan está visiblemente alterado. No logra aceptar la situación. Para él, los monarcas supremos no son más que enemigos declarados de la humanidad, y no ve sentido alguno en sentarse a negociar con ellos. Imai interviene preguntando qué ocurre con tanto ruido. Desde su perspectiva, el recién llegado parece tener bastantes quejas. Miriel le pide que se siente y resta importancia al conflicto. No es algo por lo que valga la pena levantar la voz. Ese comentario solo empeora las cosas para Junhwan. No entiende cómo puede no ser un problema. Los monarcas supremos reunieron humanos en torres y jugaron con ellos como si fueran piezas desechables. ¿De verdad se espera que ahora se negocie con monstruos así, a pesar de que la grieta está compuesta por humanos? Qasim interviene. Explica que los monarcas supremos son fuertes. Cuando están cegados por la ira, no son rivales a los que puedan enfrentar. En ciertas circunstancias, cooperar con el enemigo es algo que debe soportarse. Junhwan intenta replicar, pero Qasim lo detiene. Dice que entiende su postura. Los monarcas supremos son agentes de hermano mayor, y por eso resulta difícil comprender por qué cooperarían con otros agentes para destruirlo. Sin embargo, que sean agentes de ese dios, no significa que compartan su voluntad, ni que tengan los mismos ideales, aunque partan de una cosmovisión similar. Es lo mismo que ocurrió con Seolja. Abandonó la grieta, pero aún puede utilizar el mar de sangre lleno de cadáveres. Aún así, Junhwan se mantiene firme. No puede aceptar el mal menor solo porque exista uno mayor. La grieta que él conoce no es un lugar que funcione de esa manera. Qasim concluye que simplemente le falta experiencia para entenderlo. Junhwan intenta aclarar a su capitán, sugiriendo que este no es ese tipo de problema. Qasim lo contradice sin rodeos. Es exactamente ese tipo de problema. La justicia sin compromisos no existe. Si Junhwan sigue creyendo lo contrario, entonces o es ingenuo o es un fraude. Miriel interviene y corta la discusión. Ya es suficiente. Recuerda que Junhwan siempre fue terco.
Durante la simulación de la gran desaparición, nunca logró matar a la última persona. Aún así, alcanzó el tercer despertar. Obtuvo el mar de sangre lleno de cadáveres y superó la prueba, pero eso no lo coloca al mismo nivel de los capitanes. Junhwan se disculpa. Miriel deja claro que nadie en esa sala ignora lo que Junhwan acaba de decir. Todos lo saben, pero no tienen alternativas. Por eso actúan así. Le pide con sinceridad que intente comprenderlo. ¿Con qué entenderlo? La verdad es que lo sé, que es imposible. Sé por qué todos no tienen alternativa más que actuar de esta forma. Incluso cuando lo sé bien, algo dentro de mí se rehúsa a justificarlo. Me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si fuera él. Entonces una nueva presencia se hace notar. Alguien comenta que todos se han reunido allí y expresa su desagrado. El aire del abismo le resulta repugnante. La presión es tan opresiva que Junhwan apenas puede respirar. ¿Y aún así esperan negociar con ellos? No vinieron a negociar. Vinieron a declarar la guerra. Y Mai expresa su disgusto, señalando que esos bastardos llegaron demasiado rápido. Jerome saluda a la mujer de la grieta, comentando que ha pasado un tiempo. Ella le responde que su lengua barata no ha cambiado. El monarca observa a los presentes y pregunta si esos debiluchos son los nuevos capitanes. Miriel aclara que son solo secretarios encargados de registrar la reunión. El monarca se burla, no esperaba otra cosa. Eran demasiado débiles para ser capitanes. Y Mai advierte que no se deje llevar. Él ha venido a negociar. Jerome nota la escasez de números y pregunta si Maillard no asistirá. Miriel responde que no estará presente. Jerome entonces se burla, insinuando que huyó por miedo. Miriel lo corrige. No es que todos ellos hayan venido tampoco. Jerome cambia su actitud. Pregunta por qué no se le informó que Catástrofe estaba bloqueando la entrada. Por su culpa, 4 monarcas supremos murieron, y 2 más quedaron gravemente heridos, incapaces de volver a levantarse. Exige saber cómo piensan compensar eso. Miriel pregunta qué ocurrió con Catástrofe. Jerome responde que fue sellado temporalmente, pero no permite que desvíe el tema. No busca disculpas. Quiere una compensación, la fruta de resurrección que la grieta ha monopolizado. Miriel señala que ese ítem forma parte de la negociación. No pueden entregarlo solo por una variable. Jerome libera su poder furioso. Alerta, y Mai toma la empuñadura de su espada. ¿Qué pasa con este poder de mundo? Jerome piensa que así debió haber sido desde el principio. Negociar con basura nunca fue una opción. Debería matarlos a todos allí mismo. Antes de que la situación estalle, alguien más llega a la reunión. Su presencia es suficiente para calmar el ambiente. Señala que los monarcas nunca tuvieron intención real de negociar, y advierte a Jerome que eso no funcionará. El monarca lo reconoce y pregunta qué hace allí. Buda. ¿Buda? Podría ser... Escuché su nombre durante el entrenamiento de reclutas. Sí, ese es él. Uno de los 8 grandes dioses. Buda. Miriel comenta que llegó tarde, y Buda se disculpa con calma. Jerome vuelve a preguntar qué lo trae allí. Buda se acomoda antes de responder que es una pregunta estúpida. Le devuelve la pregunta, ¿por qué cree que está allí? La respuesta es obvia, porque él es el primer capitán de la grieta. Primer capitán de la grieta, Buda. De vuelta al gran bosque, Caravan se estira con calma, moviendo los hombros y la espalda. Celebra que por fin hayan escapado de ese lugar. No esperaba que todo terminara después de solo 100 días. Runard, aún sorprendido, comenta que puede sentir en él el mismo poder de mundo que percibía en el señor Yehuan. Caravan responde que es gracias al asesino de dioses. Su enlace casi se ha restaurado por completo. Alrededor del 90% de su fuerza original ha regresado. Yehuan se acerca al ver que ya han llegado. Caravan comenta que es bueno marcharse de allí, pero pregunta dónde irán ahora. Yehuan le pide que espere un poco, pronto lo sabrá. Runard reflexiona. Han pasado ya 3 meses desde que el señor Yehuan llegó al gran bosque. Hace un mes, él tuvo una conversación difícil de comprender con el gran guerrero del purgatorio. Es el que puede ver todas las ropas del mundo, el destructor de ilusiones, el que rompe todas las reglas y todas las mentiras, el ojo de Gestalt. Yehuan obtuvo el ojo de Gestalt. En ese mismo instante, cerró los ojos y cayó dormido. Durmió casi un mes entero. Y cuando despertó, preguntó cuánto tiempo había pasado. Y Runard le respondió que casi un mes. Más tarde, descubrieron que Yehuan había leído los registros del abismo. Desde entonces, de alguna manera, parece solitario. Poco después, una aeronave aparece en el cielo. Caravan se pregunta qué es eso. Yehuan responde con calma que ya han llegado, sus compañeros. Galton y Jongyo se acercan emocionados al ver a Yehuan. Siren se queja de inmediato diciendo que no puede ver nada y les grita que se aparten. A Yehuan le alegra comprobar que todos están bien. Caravan supone que deben ser amigos de antes. Han sobrevivido. Galton y Jongyo se apresuran hacia su viejo camarada. Runard los observa. Son los compañeros del señor Yehuan. Él se siente extraño.
Están en el mismo lugar, pero siente que están en mundos distintos. Runar no logra comprender del todo sus sonrisas, su alegría. Este es el muro del tiempo, una barrera que no puede ser superada solo por la historia. Hasta ahora, este debe haber sido el muro que Runard había sentido. Sus instintos le estaban diciendo que él no podría pasar nunca ese muro. Runard, vámonos. Con la llamada de Yehuan, que no tenía un solo atisbo de duda, Runard se dio cuenta de que estaba cruzando el muro sin esfuerzo. A medida que él lo cruzaba, él supo que algo estaba por comenzar. Como el ponerse o quitarse ropas. Uno se va mientras otro viene. La transformación, las ropas y el uroboros. Runard había aprendido mucho en el gran bosque y también dejó ir mucho. Sea o no el completo significado, en ese momento, Runard entendió de alguna manera el significado de uroboros. De algún lugar, una canción comenzó a ser escuchada. Pobre Dios desnudo, mientras se va solo a casa. Esto fue lo que pensó en el camino. Solo una vez. Una letra tranquila y cálida, una vez cantada por Andersen. Runard murmuró para sí mismo suavemente, Uroboros. Chongyeo pregunta quién es él. Caravan repite su nombre. Es el avatar de Ignis. Deben recordarlo. Chongyeo cree haber oído mal. ¿Dijo Caramel? Le parece un nombre extraño. Caravan pregunta al asesino de dioses si puede matarlo. Chongyeo se burla diciendo que ese caster o lo que sea quiere matarlo. Kelton se lamenta por haber llegado tarde. Planeaba venir antes, pero todo se fue retrasando. Es demasiado complicado explicar por dónde empezar. Caravan y Runard notan que la nave está funcionando en modo automático. Chongyeo se suma a la conversación. Comenta que el nivel del alma de Yehuan ha crecido enormemente. Ya no puede verlo como la misma persona de hace 3 meses. Pregunta qué ocurrió allá abajo. Runard responde que pasaron muchas cosas. Caravan añade que es un lugar que nunca quiere volver a experimentar. Siren entra al lugar y se queja del ruido. Solo estuvieron separados 3 meses y ya están haciendo un escándalo. En lugar de eso quiere que piensen en el futuro. Chongyeo se ríe con malicia. Pregunta por qué actúa tan indiferente cuando hace apenas 1 hora cantaba sin parar sobre Yehuan. Le cuenta lo preocupada que estaba la pesadilla cuando causó problemas en la casa de subastas. Sin darse cuenta, Siren queda frente a Yehuan. Gracias por venir, Siren. Gracias. Ella reacciona de inmediato con que no quiere malentendidos. No vino por voluntad propia ni porque quisiera. Que quede claro. Chongyeo comenta que alguien no está siendo honesta consigo misma. Caravan observa algo extraño en el asesino de dioses. Le pregunta desde cuándo está usando ropa. Runard coincide. Definitivamente estaba desnudo hace un momento. Yehuan aclara que sigue desnudo. Para Chongyeo eso suena como una broma. Yehuan dice que explicarlo llevaría demasiado tiempo. Runard lo comprende ahora. El señor Yehuan está en un estado de uroboros. Exclama emocionado que viste las mismas ropas que él. Le parece increíble. Yehuan le explica que es un regalo por su esfuerzo. Es la forma que encontró de compensarlo. Caravan pide algo similar, pero Yehuan responde que no es uno de sus seguidores, así que es imposible. Por ahora, solo los seguidores pueden vestirlo. Kelton le ofrece de todos modos una manta, si no le importa usar al menos esto. Caravan le agradece notando su amabilidad. Kelton menciona que oyó que es el avatar de Ignis. Asume que debe estar pasando por un momento difícil. Caravan cuenta que ya ha pasado un tiempo desde que se separó de su dios, aunque no es que realmente desee verlo tanto, no es un niño. Sin embargo, Kelton no se refería a eso. Caravan pregunta a qué se debe ese cambio de reacción. Entonces, Kelton supone que aún no lo ha escuchado. Recientemente, el tercer sitio del abismo, la noche tropical, fue conquistado por la grieta y ha desaparecido por completo del abismo. Quinto sitio, Ragnarok. En el campo de batalla, los seguidores de la grieta gritan que solo queda un enemigo. Se lanzan todos a la vez. Cronos responde con desprecio, llamándolos arrogantes. Despliegue de santuario. Tormenta del tiempo. Las habilidades se encadenan. Habilidad de Iliones. Coloso del bosque. Cronos observa con decepción. Eso es todo lo que tienen. Se atreven a desafiarlo con algo así. Siegfried nota que Cronos resiste más de lo esperado, aunque afirma que no importa. Morirá pronto. Miriel le advierte que no baje la guardia. El enemigo sigue siendo Cronos, uno de los 8 grandes dioses. Siegfried responde que aún así no deja de ser un viejo relojero moribundo. Cronos cuestiona enojado a los monarcas por qué se alían con la basura de la grieta y qué están tramando. Miriel corta la conversación. No necesita saberlo. Su tiempo termina aquí. Acorralado, Cronos se enfurece. Les grita que no tienen idea de quién es. Luego, con calma por haber usado su habilidad, los llama miserables. Pero algo los sorprende. Aquellos que creía detenidos le informan que su poder de mundo se ha debilitado de forma drástica. Cronos no lo comprende.
Miriel declara que su reloj se detendrá para siempre. El santuario de Cronos comienza a colapsar. Tras la caída del tercer sitio de Ignis y el cuarto gobernado por Plaga, ahora el quinto sitio, Ragnarok, también se derrumba. Un miembro de la grieta comenta a Junhwan que ya es el tercero. Le parece increíble. Vicecapitán de la grieta, Adel. La operación Pinza está funcionando. A diferencia de los despertados, los dioses que pierden a sus creyentes se debilitan. Junhwan pregunta por el segundo sitio. Desesperación. Adel responde que ya debería estar siendo atacado, aunque es difícil. El dios dragón Troyan, portador de la línea de historia Dragón de la Llama Negra, lo protege. Aún así, con el capitán Buda y el segundo capitán Imai juntos, su caída es solo cuestión de tiempo. A este ritmo podrían conquistar el abismo. Conquistar el abismo. Junhwan recuerda los términos discutidos en la reunión. Primero, la Gran Tierra y la Grieta formarán una alianza. Segundo, apoyo de los monarcas supremos a la guerra de la Grieta en el abismo. Tercero, cuando la Grieta invada a Hermano Mayor, los monarcas supremos guardarán silencio. Se atrevió a decir eso ante los seguidores de Hermano Mayor. Jerome cuestionó si le pedían que mordieran a su maestro. Buda negó que se tratara de traición. No necesitaba morder a su maestro, solo guardar silencio en lugar de ladrar. La propuesta le pareció interesante a Jerome y aceptó. Entonces expuso sus condiciones. Proveer fruta de resurrección de forma constante, permitir la construcción del Palacio de la Resurrección y ayudar a limpiar caos. Los productos recolectados por cultivo, los humanos, serían repartidos entre la Grieta y la Gran Tierra en proporción de 1 a 1. Más tarde, Junhwan habló con Miriel. Ella ya sabía lo que pensaba y le pidió que considerara el panorama completo. Si querían derrotar a Hermano Mayor y a los monarcas supremos, debían pensar a gran escala. Junhwan sostuvo que la Grieta no debía seguir siendo solo la Grieta. Miriel respondió que un gran cambio podía lograrse comprometiendo un poco. Él no pudo aceptarlo. Estaban hablando de vidas humanas. Miriel fue tajante. Para crear un gran cambio siempre hay pequeños sacrificios. Esto no era una simulación. Las emociones ingenuas no protegerían nada. Junhwan confiesa a Adel que durante 3 meses pensó cada día que estaba haciendo lo correcto, que si esperaba lo suficiente llegaría a un final justo, pero ahora una idea lo asalta. ¿Y si este era el final que había estado esperando? Mientras este mundo exista tal como es, un final justo nunca llegará. Adel comparte que él solía pensar como Junhwan, que la Grieta era el único lugar capaz de cambiar el sistema del mundo. Junhwan notó que dijo solía. ¿Acaso ya no piensa de esa manera? Adel lo confirma. Lleva 700 años en la Grieta. Ha visto demasiado, ha perdido demasiado. Vio cómo lo humano desaparecía de sus camaradas y de sí mismo. Llegaron demasiado lejos para esperar un final justo. Quizá las cosas habrían sido distintas si no hubiera dejado todo al flujo del tiempo. Junhwan dice que el hecho de haber pensado así aún importa. No es demasiado tarde. Sin embargo, Adel no está de acuerdo. Él no es diferente del resto. Pero tal vez todavía no es demasiado tarde para alguien más. Entonces le contó que una querida amiga dejó la Grieta. Ella se fue para encontrar su propio camino. Como agradecimiento por compartirle los detalles de la reunión, le dirá esto. Su amiga, la antigua segunda capitana Yuse Olga, ella fue al 7º sitio. Junhwan cuestiona si le está diciendo esto para que deje la Grieta, pero Adel niega haber dicho eso. Es aterrador. No importa cuán absurdo sea el mundo, el miedo a ser separado de él existe. Pero aún más aterradora es la idea de que el mundo en el que crees se aleje de ti. Junhwan se despidió diciendo que esperaba volver a encontrarse con Adel algún día, pero él respondió que esperaba que no, porque la próxima vez serían enemigos. En ese momento, Junhwan finalmente entendió a dónde debía ir. A través del vasto campo de batalla, casi podía ver el camino que su viejo amigo había tomado primero. ¿Volverá a verlo alguna vez? Comenzó a caminar paso a paso, siguiendo el camino del amigo que había perdido hace mucho. No había vacilación en su andar. Hace 3 meses, la Grieta declaró la guerra a todo el abismo. En alianza con los monarcas de la Gran Tierra, comenzó una conquista sin precedentes. 1 a 1 los sitios cayeron. El tercero, Noche Tropical. El cuarto, Síndrome. Y el quinto, Ragnarok. Nunca antes había ocurrido algo así. Un grupo de despertados conocidos como la Grieta, luchando codo a codo con los monarcas. Solo fue posible por una razón, su líder, Maillard. Jongyo advierte a Yehuan que debe entender la situación. Atacar el 8º sitio ahora es imposible. Ir allí sería un suicidio. Yehuan pregunta por las personas de la casa de subastas. Carlton informa que por fortuna la mayoría sigue con vida. Algunos fueron capturados por la Grieta.
Otros continúan prófugos. El rey de los cuervos está desaparecido, o fue capturado o se esconde. Mientras tanto, los dioses de Eloi, liderados por Martis y la diosa del destino, mantienen una guerra de guerrillas contra la grieta. Runar pregunta por Andersen. Chongyo responde que no se han encontrado los restos de la diosa desnuda, tampoco los de su avatar. Siren cree que los demás deberían estar cerca del séptimo sitio. Es uno de los pocos lugares del abismo donde aún se puede esconder a alguien. Además, ya están cerca. Pregunta si quieren pasar por allí un momento. Yehuan decide echar un vistazo rápido. Calton quiere acompañarlo, y Runar también se ofrece. Pero Yehuan decide ir solo. Si ocurre algo, los demás se unirán después. Chongyo lo llama idiota. Dejarlo ir solo solo traerá problemas otra vez. Yehuan asegura que nunca ha causado problemas antes. El grupo acepta, pero que sea solo por un rato. En el séptimo sitio, una pequeña tienda permanece en silencio. Hopun suspira. Esta es la segunda vez que se declara en bancarrota. Beko está igual de decepcionado. Si al menos la comida fuera mala, no dolería tanto. Finalmente abrieron una sucursal aquí, en un lugar relativamente pacífico, pero no ha llegado ni un solo cliente en días. Hopun le dice que deje de quejarse y prepare otro lote de dumplings. Beko nota que son los de hoy. Le pregunta a su maestro si realmente cree que él volverá. El anciano, sin responder, le pregunta por qué sus habilidades no han mejorado en absoluto. El aprendiz no sabe cómo responderle. En ese momento alguien entra a la tienda. Ambos lo saludan. El cliente pide un set de dumplings y fideos. Casi al mismo tiempo otra persona entra y pide exactamente lo mismo. Beko pregunta si vienen juntos. Ambos sentados en mesas distintas responden que no. El aprendiz inquieta. Algo no encaja. Se acerca a confirmar la orden. El desconocido solo dice que le sirvan lo de siempre. Eso hace pensar a Beko que ya ha estado allí antes. Regresa junto a su maestro y susurra que algo es extraño. Hopun se pregunta si podrían ser de la grieta. Beko no está seguro. Sus rostros están cubiertos, pero ambos conocen el caldo de pollo. Eso ilumina el rostro del anciano. Beko lo frena de inmediato. No quiere que se ilusione. Definitivamente no es él. Desanimado, Hopun asiente. Va a preparar la orden. Poco después, el aprendiz lleva los platos a las mesas. Entonces otra presencia cruza la puerta. El recién llegado pregunta si esta es la tienda del sabio que todo lo sabe. Le parece un lugar demasiado pequeño. 7 estrellas. Dios poderoso celestial, Hayato. Beko se adelanta y pregunta quién es para buscar a su maestro. Hayato no puede creerlo. ¿En serio no sabe quién es? Hopun le grita que suelte al chico. Eso capta la atención del recién llegado. Asume que él es el sabio. Exige saber dónde está la espada del vacío. El anciano responde que no sabe nada. Hayato le advierte que no se haga el tonto. Si realmente posee los ojos que todo lo ven, debería encontrarla. Hopun responde que ni siquiera el ojo omnisciente puede verlo todo. Hayato pierde la paciencia. Cree que se están burlando de él. El anciano intenta calmar la situación. Propone hablarlo con tranquilidad. Hayato comienza a contar. Si no obtiene una respuesta antes de llegar a 3, él y esta taberna desaparecerán del abismo. Uno de los clientes se levanta, agradece al sabio por la comida, dice que ya comió y que es momento de pagar antes de irse. Hayato lo reconoce, es Russell. Le pregunta qué hace allí. Russell responde que no es asunto suyo. Le dice que se largue. Hayato se burla. Un arrogante con un solo brazo no debería hablarle así. Russell sonríe. Con un solo brazo le basta para lidiar con basura como él. Otra presencia se manifiesta. Un dios advierte a Russell que cuide su lengua. Aquí todos son de las 7 estrellas. 7 estrellas, dios de los cañones, Canonir. 7 estrellas, dios de las mejoras, Great. Russell lo reconoce. Son los novatos que ascendieron recientemente. Mira al otro hombre aún sentado. Le pregunta cuánto tiempo más piensa quedarse ahí. ¿Perder el metabús no fue suficiente? Se refiere al comandante en jefe. Uduxini responde que hace mucho que no lo llaman así. Canonir se pone nervioso y Grey también. Hayato, aunque tenso, les pide que mantengan la compostura. Solo son 2 7 estrellas acabados. El comandante en jefe ya no es el recipiente de Cronos. Russell asume que está listo. Uduxini lo confirma. Todo lo que le arrebataron lo hará pagar. Alguien más se une a la discusión. Ve que la rata del metabús estaba escondida aquí, y también el dios del mar profundo. Se ha ganado la lotería. Ambos bastardos están en la lista de recompensa de la grieta. Los ejecutará a todos y llevará sus cabezas ante el soberano de la grieta. 8 cielos, cielo contractual, dios de los contratos, dragón celestial. Uduxini reconoce al dragón celestial. Parece que se pasó al bando de la grieta. Debe haber perdido la cabeza. El dragón se burla. Pregunta si todavía queda alguien cuerdo en el abismo actual. Si ambos bandos están igual de locos, entonces es natural elegir al que va ganando.
Russell comenta que están usando gigantes. Los bastardos de la grieta incluso lograron poner las manos en uno. Los aliados de la grieta no tienen necesidad de alargar esto, lo terminarán rápido. Russell exclama que a este ritmo estarán en desventaja. Le propone a Udukshini separarlos, derrotarlos uno por uno. Línea de historia de Russell. Torrente. A los novatos les parece una molestia. Ese nivel de ataque ni siquiera dejará un rasguño. Russell dice que ahora es el turno del comandante en jefe. Udukshini comienza a recitar su línea de historia. Pentágono de cenizas. Pero el dragón celestial lo interrumpe. Este recita su propia línea de historia. Contrato exclusivo. Combate de uno contra muchos. Dentro de un radio de 5 kilómetros, la restricción de batalla de uno contra muchos será aplicada. Como condición del contrato, el poder de mundo de la minoría en el emparejamiento aumenta en un 20%. Udukshini nota que pasa algo extraño con la espada de cenizas. El dragón celestial explica que tanto esa espada como el pentágono de cenizas solo son útiles en batallas uno contra uno, incluso si su poder de mundo aumenta bajo las condiciones del contrato. Cláusula adicional: cualquier configuración de combate uno contra uno dentro de este radio queda anulada. Eso tampoco es malo para el dragón celestial. Udukshini equipa otro de sus ítems. Enfrenta al gigante con su propia versión. Imugi de ceniza. El dragón celestial se burla. Describe el ataque como patético. ¿De verdad cree que eso funcionará en él? Así que este es el supuesto maestro del Metabus. ¿En serio, esto es todo lo que tiene? Le pregunta por qué no usa esa habilidad de reversión del tiempo de la que estaba tan orgulloso. Debe ser porque Cronos ha caído y ya no puede usarla. Es una escena penosa. Udukshini cree que de verdad habla demasiado. ¿Acaso obtuvo su posición entre los 8 cielos solo hablando? Russell esquiva como puede los ataques de los gigantes. El dios del mar profundo maldice. A este ritmo serán ellos los derrotados uno por uno. Pregunta al comandante en jefe qué está haciendo. Debe darse prisa. Hopun le dice a Beko que entre y cuide la cocina. Los dumplings de Lloyd todavía están allí. El discípulo no puede creerlo. ¿De verdad se preocupa por los dumplings ahora? Están en una situación donde apenas pueden salvar sus propias vidas. Russell queda acorralado. Hopun solo se preocupa por los dumplings de Lloyd. Como el aprendiz los tiene al alcance, toma una decisión. Él va a por este. Le dice a su maestro que lo atrapó, que ya no tiene que preocuparse. Russell grita al verlo. Le pregunta al idiota qué cree que está haciendo. Beko no lo puede creer. Morir intentando salvar un simple dumpling. Nunca fue talentoso, pero jamás pensó que su final sería así. Este discípulo indigno partirá primero. Le pide a su maestro que la próxima vez encuentre un mejor discípulo. Uno de los enemigos cree haber acabado con el primero. Entonces, escuché mucho ruido, así que vine a revisar. Resulta que me ahorraron el problema de encontrarlos. Hayato dentro del gigante lo reconoce. En ese instante, Beko lo entendió todo. Por eso su maestro hacía dumplings todos los días. Su maestro, el sabio que todo lo sabe. Aquel que podía ver más allá del abismo que nadie. Con sus ojos omniscientes había previsto este momento exacto. El anciano lo mira con admiración y le dice que llega tarde. Ha pasado un tiempo. El asesino de dioses ha llegado. Hayato se pone nervioso en cuanto reconoce quién acaba de llegar. Yehuan mira al anciano y pregunta si él hizo los dumplings de Lloyd. Beko se los entrega con cuidado. Le explica que su maestro los preparó cada día sin faltar uno solo, esperando su regreso. La expresión de Hayato se retuerce de furia. Estos bastardos se están burlando de él. ¿Cómo se atreven a ignorarlo así? Tal como Yehuan esperaba, el sabor es excelente. Ese simple comentario termina de encender al dios. Amenaza con aplastarlo junto con ese dumpling. Yehuan sigue comiendo tranquilo. Hayato lanza otro ataque, esta vez con una intención clara de matar. Pero para Yehuan no es más que un juguete. El gigante se rompe y Hayato sale despedido. Los dos novatos se quedan paralizados. Fue obra del asesino de dioses. ¿De verdad aplastó a un gigante con las manos desnudas? Beko no puede creer lo que ve. Russell se acerca, comenta que se ha vuelto más fuerte. Yehuan puede ver que sigue con vida. Le pregunta si estuvo peleando solo contra todos ellos. Russell alcanza a responder que no, cuando una explosión sacude el suelo más abajo. Allí está Udukshini gravemente herido. El dios de las mejoras propone terminar esto de una vez. Un solo disparo será suficiente. Dios de las mejoras. Línea de historia de Great. Mejora. Dios de los cañones. Línea de historia de Canonir. Arma de guerra. Confíen en que mientras no toquen la línea de historia de ese monstruo estarán a salvo. Responderán con un bombardeo de largo alcance.
Russell se adelanta y se coloca frente a Yehuan. Le avisa que lo cubrirá. Él se encargará del dios de los cañones. Yehuan responde con calma que no hace falta. Russell ni siquiera tiene tiempo de mirarlo, cuando Yehuan ya está avanzando. Dice que se ocupará de ambos él solo. Los novatos no pueden creerlo. Cannoneer cae primero. Poco después va a por Great. Entonces el dragón celestial activa su línea de historia. El ataque pierde fuerza. Una restricción ha sido aplicada a todos los usuarios con la línea de historia desnudo, dentro de un radio de 5 kilómetros. La línea de historia desnudo no se puede usar dentro de la zona restringida. Great no puede creer que haya sobrevivido. Fue por muy poco. Como condición del contrato, el poder del mundo del contractor dragón celestial ha sido reducido a la mitad. El dragón celestial se queja de que ni siquiera haya podido manejar a uno apropiadamente. El novato señala que se trata del asesino de dioses, pero eso no le importa al dragón. Está afectado por un contrato, ahora puede matarlo. No del todo convencido, Great avanza. Si al menos tuviera una espada apropiada. En ese instante, Hopun lanza un objeto. Le grita que lo atrape. Yehuan reconoce de inmediato qué es. El anciano explica que la pesadilla lo dejó en la posada antes de irse. Le pidió que se asegurara de entregárselo. El dragón celestial ve que Yehuan ha atrapado algo. Ordena detenerlo antes de que haga nada. Great asegura que eso no pasará. Espada mejorada del novato. Great grita que el asesino de dioses muera. Al instante siguiente sale expulsado del gigante. Grita pidiendo ayuda al dragón celestial. Este no puede creerlo. ¿De dónde sacó tanto poder de mundo? Antes de que pueda pensar, el ataque de Yehuan lo alcanza de lleno. Udokshini se pregunta qué es eso. Hopun también lo percibe. La destrucción ha regresado. Sabio que todo lo sabe, reúne a nuestros camaradas del Metabús. Nuestra guerra ha comenzado. Dos personas conversan sobre el abismo. Ahora está del todo condenado. El otro coincide sin dudarlo. Se preguntan hacia dónde se dirige este mundo. No tardará en terminar. Seguramente así será. Con eso, ambos se despiden. Poco después, la misma conversación vuelve a repetirse. El abismo está completamente corrompido. Ambos están de acuerdo. Este mundo se dirige a su final. Se acabará pronto. Seolja observa la escena desde lo alto de un edificio. Las palabras se repiten una y otra vez sin variación. Este es un lugar donde el tiempo se ha detenido. Todos los seres que viven aquí son como pacientes con amnesia transitoria, repitiendo el mismo instante, viviéndolo y reviviéndolo sin fin. Dioses, almas, todo cuanto existe aquí. Este es el lugar donde se reúnen aquellos que, cansados de la vida, renunciaron a juzgar. El Alzheimer de los dioses, un estado en el que interrumpen todo juicio y rechazan el futuro. Tras vivir demasiado tiempo manteniendo la cordura, los dioses dañaron gravemente sus circuitos de memoria y se aprisionaron aquí por voluntad propia, incapaces de marcharse. La mayoría ya no tiene seguidores que los cuiden, ni fe suficiente para sostenerse. Un lugar donde los dioses esperan en paz la aniquilación que se aproxima, donde la esperanza del abismo se desvanece. Este es el séptimo sitio, Epoch. Alguien se acerca a Seolja. Comenta que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. El séptimo de los 8 grandes tronos divinos, dueño del séptimo sitio, Epoch, dios de la locura, sin nombre. A Seolja le resulta extraño oír eso. Se vieron ayer. Aún así, para él ha pasado mucho tiempo. Su atención se desvía hacia el libro que ella sostiene. Seolja explica que perteneció a Pierre, el dios de las travesuras. Consejos sutiles para dioses principiantes. Canto del dios loco, entre otros. Un excéntrico que dedicó su vida a ayudar a los dioses de bajo rango del abismo. Se dice que Pierre llegó al séptimo sitio y que por alguna razón encontró aquí su final. En cualquier caso, ya han hablado de esto durante los últimos 3 meses. Aún así, Seolja decide intentarlo una vez más. Sin nombre la invita a continuar. Ella enumera los hechos. Han caído 3 sitios. El tercero, Noche Tropical. El cuarto, Síndrome. El quinto, Ragnarok. Y según la información más reciente, incluso el segundo sitio está a punto de caer. Sin nombre asiente, él comprende. A Seolja no le parece que realmente entienda la gravedad de la situación. Le pregunta dónde cree que atacará la grieta ahora. Pues aquí, el séptimo sitio. Sin nombre asegura que no vendrán. Eso la lleva a cuestionarlo. Lo dice porque este lugar es solo un refugio para dioses con amnesia, un santuario para los derrotados, o porque él fue uno de los fundadores de la grieta. Seolja lo sabe. Él, Maillard y Buda, los 3 crearon la grieta. Le pregunta si de verdad cree que eso bastará para que no vengan. Quiere saber por qué insiste en cerrar los ojos y los oídos, fingiendo no ver nada. Él también abandonó la grieta. Le repugnó lo que hacían. Huyó, dejando incluso su nombre atrás. ¿No salió él a luchar contra la grieta? Sin nombre responde que no.
Si quieres saber por qué, la respuesta es simple, porque sí. A Sin Nombre le parece extraño, porque ella sigue luchando contra la grieta. Seolja nota cómo sufre repentinamente. Sin Nombre comienza a escribir en el aire. Explica que no puede pronunciar más de 10 palabras seguidas. Ella no puede creer que hable en serio, pero suspira y acepta. Las palabras flotan frente a ella. Aunque Maillard esté conquistando el abismo y aliándose con los monarcas, su objetivo no ha cambiado: destruir a Hermano Mayor. No hay motivo para detenerlos. Seolja afirma que el soberano de la grieta no puede vencer a Hermano Mayor. Sin Nombre pregunta si lo sabe por el identificador de mundo. Ella asiente. Es la línea de historia que él entregó. Sin Nombre dice que aunque Maillard no pueda derrotar a Hermano Mayor, eso no justifica lo que ella está haciendo. Por ahora, solo Maillard tiene siquiera la posibilidad de alcanzarlo. Ahora Sin Nombre lo comprende. Ella vio otra esperanza. Quiere saber quién es. Seolja se niega a responder. Eso no importa. Lo importante es detener a Maillard y a la grieta, evitar más sacrificios innecesarios. Sin Nombre nota algo en su forma de hablar. Suena humana. Ella admite que también le sorprende. Parece que sigue siendo humana, algo que le resulta curioso a Sin Nombre. Él también sabe que Maillard no derrotará a Hermano Mayor. Él también posee identificador de mundo. Probablemente no lo destruirá, sino que tomará el control del árbol de la ilusión. Esa revelación sacude a Seolja. Si ya lo sabía, entonces ¿por qué? Sin Nombre continúa. No hay necesidad de detenerlo. Aunque Hermano Mayor caiga, nada cambiará si el sistema sigue intacto. Hermano Mayor es una existencia que ni siquiera los 3 dioses antiguos pudieron derrotar. La esperanza que ella vio, sea quien sea, no lo logrará. Nadie puede derrotar a Hermano Mayor. Ni Maillard, ni los 8 grandes tronos divinos. Nadie. El gobernante del abismo siempre cambia, pero el ciclo permanece. Las masacres no son nuevas, solo eventos pasajeros. Seolja se niega a aceptarlo. ¿Entonces deben quedarse de brazos cruzados? Sin Nombre responde que pase lo que pase, nada cambiará. Ella insiste. Si no se rinden, pueden cambiarlo. Aún no es demasiado tarde. Pueden detener a la grieta, recuperar fuerzas y desafiar de nuevo a Hermano Mayor. Eso provoca una risa suave en Sin Nombre. Le parece que los 700 años de Seolja fueron más cortos de lo que cree. Confiesa que él también tuvo un amigo que hablaba igual. Hace mucho tiempo, una pesadilla. Compartían el mismo sueño sobre el mundo. Un amigo peculiar. Despreciaba el control. Se culpaba por haber creado torres. También una vez dijo algo similar. Mientras no nos rindamos, el mundo puede cambiar. A pesar de ser una pesadilla, era más fuerte que cualquier dios que haya conocido. En todo el abismo fue el único que reunió 2 de las 3 armas divinas. No es una sorpresa que Seolja no lo sepa. Hace siglos ese amigo tuvo el mismo objetivo que Maillard ahora, y partió solo hacia la cima, donde reside Hermano Mayor. Intrigada, Seolja pregunta qué ocurrió después. Sin Nombre dice que lo sabe muy bien. Han pasado 900 años, él nunca regresó, y el mundo sigue igual. Hermano Mayor no puede ser derrotado. Da igual quién gobierna el abismo, la historia siempre ha sido así. Nada cambiará. Seolja considera absurdo ese razonamiento. Entonces una presión abrumadora llena el aire. Sin Nombre le grita a Seolja, pero ella aclara que no es obra suya. Se pregunta si la grieta ya está aquí. Así que todos estaban aquí. Runar la reclama por romper la puerta. Yejuan se disculpa. Todavía no controla bien su fuerza. Seolja lo observa con los ojos bien abiertos. Le pregunta cómo demonios llegó hasta aquí. Ha pasado mucho tiempo. Seolja lo encara de inmediato. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Cómo puede aparecer así de la nada? ¿Acaso no ve que está hablando con Sin Nombre? Le exige que se vaya. Yejuan toma su mano y comenta que su temperamento explosivo sigue siendo el mismo. Luego la aparta. De ahora en adelante que lo deje en sus manos. Que ella se mantenga al margen. Esa actitud irrita a Seolja. ¿Quién se cree que es? ¿Qué piensa lograr él solo? Ella está a punto de seguir reprochándole cuando Runar le toca la espalda. Sonríe con confianza y le pide que se lo deje a Yejuan, que no se preocupe. Jongyo opina lo mismo. Si no logró convencerlo en 3 meses, quizás sea mejor dejarlo en manos de ese idiota. A Seolja le sorprende que incluso su maestro haya venido. Más que eso, se pregunta qué demonios piensa hacer esta vez. De pronto, Yejuan se pone frente a Sin Nombre. Le pregunta si él es Pierre. Seolja no entiende de qué está hablando. Aclara que ese tipo es Sin Nombre, pero la reacción es inmediata. Alterado, Sin Nombre exige saber cómo lo sabe. ¿Cómo conoce su verdadero nombre? Seolja queda estupefacta. Recuerda de inmediato al Pierre de los libros, su forma extraña de hablar. Jongyo pregunta quién es Pierre. Ella le explica que es el dios de las travesuras. ¿Nunca leyó el canto del dios loco? Jongyo confiesa que solo el título le quitó las ganas. Pierre vuelve a insistir. ¿Cómo lo sabe? Yejuan responde que se lo dijo su amigo, la pesadilla, Mular Carmelt. El nombre sacude a Pierre.
Le pregunta si conoce a Mulark. Ji-hwan admite que nunca lo conoció en persona, pero asegura que lo conoce mejor que nadie en este mundo. Pierre duda de su afirmación, entonces decide comprobarlo. Ojo de la verdad. Ji-hwan percibe de inmediato que se trata de una línea de historia de manipulación. Lo siente, pero con él no funcionará. Sin nombre se echa hacia atrás y pregunta por qué está allí. Ji-hwan explica que vino a pedirle su fuerza. Pierre asume que es uno de los compañeros de Seolja y le advierte que es inútil. Todo ya terminó. Ji-hwan aclara que nunca dijo que se rendiría. Primero necesita saber si su poder realmente vale la pena pedirlo prestado. Eso provoca una carcajada tronadora por parte de Sin Nombre. Es una arrogancia desmedida. Seolja se sorprende al sentir ese poder de mundo. Pregunta cuándo Ji-hwan se volvió así de fuerte. Él menciona al gran guerrero Rahamad, también para preguntar si había estado practicando su metamorfosis. Ojo de Gestalt. Si se había vuelto perezoso con su entrenamiento, le pidió que se asegurara de hacerle enfrentar las consecuencias. Sin Nombre pronuncia una sola palabra: Uroboros. En un instante varios son expulsados al exterior. Es la habilidad Orden de Expulsión. Se preguntan qué clase de combate está ocurriendo ahí dentro. Todos fueron arrojados fuera con un simple movimiento de mano. A Seolja no le sorprende. Sin Nombre es uno de los 8 tronos. En el abismo no existe una línea de historia de manipulación capaz de superarlo. Alguien le comentó que ese hombre desnudo llegó hasta el gran bosque. Entonces pregunta qué significa haber obtenido el poder de Gestalt. ¿Y qué son exactamente las 3 reliquias divinas? Jongyo es honesto con ella. No lo sabe con exactitud. Solo escuchó algo de alguien llamado Caramel. El nombre desconcierta a Seolja, hasta que lo entiende. Se refiere a Caravan, el avatar de Ignis. El anciano dice que sí, ese es su nombre. Seolja pregunta cuándo se reunió con él. Ella llevaba tiempo buscándolo. Jongyo explica que estuvo junto a Ji-hwan. Tras escucharlo, Seolja ya no sabe qué creer. Entonces pregunta por Caravan. El anciano responde que fue primero al segundo sitio. Dijo que debía proteger su dominio. A ella le parece increíble que lo hayan dejado ir así. Podría haber sido un aliado invaluable. Además, Ignis solo tiene un recipiente. Jongyo está seguro de que lo verán pronto. No es momento de preocuparse por eso. A Seolja le parece que no entiende cuán desesperada es la situación. La fuerza de la grieta es abrumadora. Jongyo lo admite. Están desesperados, pero no sin esperanza. Y hablando de él, si ella tiene curiosidad, puede preguntarle directamente. Ji-hwan aparece a su lado y comenta que están haciendo bastante ruido. Al notar la mirada de Seolja, le pregunta qué sucede. Ella deja el otro tema a un lado y quiere saber qué hizo ahí dentro. Ji-hwan responde con sencillez que pelearon. A Seolja no le parece que pelearan. Hace un momento casi destruye todo. Ji-hwan aclara que no pelearon con todo su poder, lo que a ella le parece aburrido. Entonces pregunta qué pasó después. Ji-hwan dice que logró entender hasta cierto punto el poder de Sin Nombre. Cree que será útil. Ella no comprende. ¿Acaso aceptó ayudar? Ji-hwan confirma que sí, pero con una condición. Seolja se exaspera. ¿Qué demonios hizo ahí dentro? Ella estuvo atascada por 3 meses intentando convencerlo. Ji-hwan repite que pelearon, pero ella se refiere al resultado. ¿Le dio una paliza o algo parecido? Antes de que ella termine, Runar la interrumpe. Ji-hwan ganó. Si todos lo hubieran visto, estarían impactados. Decenas de Ji-hwan aparecieron de la nada. Rodearon al dios llamado Sin Nombre y le dieron una paliza. Y entonces fue como así, y luego así. En cualquier caso, Seolja se dirige al hombre desnudo. Sin Nombre dijo que los ayudaría con una condición, ¿no es así? Quiere saber cuál es. Ji-hwan señala hacia arriba. Ella sigue su mirada y se pone tensa. Desconcertada, pregunta qué demonios es eso. Ji-hwan explica que Sin Nombre aceptó ayudarlos si los derrotaban. Jongyo duda. Aunque Ji-hwan se haya vuelto más fuerte, enfrentarlos ahora es... No hay tiempo para dudar. Viejo, es hora de pelear. En el pasado, Jongyo se enfrentó a un poder que creía imposible de superar. Y entonces escuchó una voz sin rastro de miedo. No tengas miedo, podemos ganar. Jongyo sonríe. Siempre ha sido así. Está bien, van a hacerlo. Y bueno, antes de despedirme quiero contarles algunos cambios importantes para el canal. A partir de ahora los manhwas nuevos van a venir en videos de 3 horas completas. En cambio, los manhwas antiguos y clásicos del canal seguirán trayendo nuevas partes de solo 1 hora. Y esto es porque tardamos aproximadamente 3 meses en alcanzar suficientes capítulos. Así que es la mejor forma de mantener el contenido constante sin hacerlos esperar tanto. También quería anunciarles acerca del proyecto con Patreon, donde vamos a estar subiendo la novela ligera de Lector Omnisciente desde el principio, con un capítulo diario. Será totalmente gratuito, por si les interesa escucharla desde cero.
Y claro, si alguien quiere apoyar el proyecto de manera voluntaria, se agradece muchísimo. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los que estuvieron en el directo, y en especial a Dalín Reyes, que fue la primera persona en apoyar el proyecto de la lectura de novelas. De verdad, gracias por confiar desde el inicio. Y para los que quieran estar en el próximo directo, recuerden que estamos en vivo los fines de semana, así que están más que invitados. Sin nada más que decir, gracias por el apoyo, por ver los videos, y nos vemos en una próxima parte de un manhwa narrado más.